Bienvenidos a Disturbing Narratives. Hoy exploraremos un oscuro capítulo de la crónica criminal mexicana. El caso del doctor Alfredo Ballí Treviño, el médico que inspiró al sanguinario personaje de Hannibal Lecter. Transcurría la década de los 50 en Monterrey, México. Una calurosa ciudad ubicada al noreste del país, donde sus habitantes llevaban una vida apacible y conservadora. Pero un 8 de octubre de 1959, en un consultorio médico ubicado en la colonia Talleres, un suceso estremecería a la ciudad, ya que un horrendo crimen estaba por suceder. El joven Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años, ingresó al consultorio del doctor Ballí. Según las narraciones de la época, sostuvo una fuerte discusión con Ballí Treviño, que duró por horas, la cual terminaría en un escalofriante desenlace. Ballí Treviño sometió a Castillo, le aplicó una inyección de pentotal sódico y con un bisturí le cortó la garganta. Lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo en una caja de cartón. Después, se dirigió a un terreno baldío del rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Allí, enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después serían hallados por las autoridades como prueba para su detención. En sus declaraciones, el joven médico no rechazó los cargos. Durante su confesión, se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de tocar un hueso en sus cortes. Se rumora que Ballí cometió este atroz crimen para evitar que la conservadora comunidad de Monterrey de los años 50 conociera un presunto romance que ocultaban los jóvenes médicos. Por su crimen fue condenado a la pena de muerte. Fue el último criminal que recibió esta sentencia en México, y en mayo de 1961 fue declarado culpable. Las autoridades involucraron a Ballí Treviño con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado. Pero esos crímenes nunca pudieron ser comprobados. La prensa local lo bautizó con una serie de sobrenombres. Lo llamaron el hombre lobo de Nuevo León, el monstruo de la Talleres y el vampiro Ballí. El médico fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde en 1963 conoció al reportero estadounidense Thomas Harris, quien 25 años después escribió la novela El silencio de los inocentes. Fue un encuentro inesperado. Harris había conocido a Ballí Treviño de una manera casual. En 1963, había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense, Dykes Askew Simmons, preso en el penal de Topo Chico por el horrible asesinato de 3 jóvenes hermanos, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Ballí Treviño se desempeñaba como doctor de la prisión y Harris quiso conocerlo, sin saber de quién se trataba. Lo recordaba como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro. Al salir del lugar donde habían tenido la entrevista, el director de la cárcel informó a Harris sobre los atroces crímenes cometidos por Ballí Treviño, quien, intrigado, guardó en la memoria aquel encuentro, desempolvándolo 25 años después al escribir El silencio de los inocentes. En 2013, al preparar el prólogo de la edición de aniversario de El silencio de los inocentes, Thomas Harris recordó a aquel doctor que tanto lo había impactado en la prisión de Monterrey y quiso saber de él. Harris recurrió al reportero mexicano Diego Osorno para que lo ayudara a buscar los detalles de Ballí Treviño, quien confirmó que Ballí Treviño había pasado 20 años en prisión, luego de que su abogado logró que la autoridad le conmutara la pena de muerte. Desde su salida de la prisión, entre 1980 y 1981, pasó su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey. En 2008, el reportero Juan Carlos Rodríguez, del diario Milenio, lo entrevistó para que contara su historia, pero él se negó a hablar de sus crímenes. El doctor estaba en una silla de ruedas, pero seguía trabajando. Le confesó que al salir de la prisión las cosas fueron difíciles. Sin embargo, algunos días la depresión lo asaltaba, y le dijo: «Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino».
Alfredo Ballí Treviño murió en 2009, sin saber que había inspirado a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia del cine. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable, dijo en su única entrevista conocida. Y de esta manera es como concluye nuestra historia sobre el asesino regio que inspiró a Hannibal Lecter. Dinos qué piensas. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, las historias más enigmáticas están en Disturbing Narratives.